Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y todas estén muy bien. Estamos en el Facebook Live de la Universidad de la Comunicación con el cuarto webinar de UC Open Stage. El día de hoy vamos a hablar de consolas. ¿Qué consolas han marcado a diferentes generaciones? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de las consolas? Porque vienen nuevas, ¿no, Kerry? Y bueno, aquí estamos con el coordinador de animación, Adrián Segovia, y el coordinador de Mercadotecnia y Análisis del Consumidor. Siempre me hago bolas con el título de la licenciatura porque es muy largo y es un trabalenguas para mí. Pero le tenemos mucho cariño a la licenciatura y, por supuesto, a su coordinador y, obviamente, los alumnos que representan a cada una de estas licenciaturas. Y Villagrán, de la licenciatura de Comunicación Visual, Mariana Monroe, de Comunicación Organizacional, Marco Vázquez, de Animación, y por ahí me falta alguien más. No me falta nadie más, ¿verdad? No. Hoy no. Bueno, somos todos los que estamos, y estamos todos los que somos, y bueno, todos los que están conectándose, bienvenidos, bienvenidas, y adelante, chicos, chicas, por favor, ilústrenos el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Cris. Pues le damos la bienvenida a todos, a todas. Este es ya la cuarta presentación, el cuarto webinar de este ciclo dentro de los videojuegos que organiza UC Open Stage en coordinación con estas 4 carreras. Hoy nos toca el tema, hoy abrimos el bloque social de este ciclo con generaciones y consolas. Como ya lo dijiste, Cris, hoy vamos a hablar de cómo ha evolucionado esta industria y cómo hemos pasado cómo ha cambiado las experiencias, cómo han cambiado las experiencias que vivieron ustedes, que hemos vivido nosotros y que está viviendo la generación que viene detrás de nosotros en este sentido de cómo nos relacionamos con los videojuegos. Al final estos avances tecnológicos evidentemente nos cambian y cambian la forma de relacionarnos no nada más con la tecnología, sino entre nosotros mismos como sociedad. Entonces, enfocados a eso, vamos a dar inicio también, a abrir con la primera dinámica del día, para que vayan entrando en calor y vayan viendo de qué se trata esto. El día de hoy la trivia va a ser de adivinar el juego. Les estamos presentando la imagen aquí de un videojuego de hace algún tiempo y les vamos a pedir a las personas que nos acompañan por Facebook que reaccionen de acuerdo a las opciones que tenemos aquí. Me encanta, me importa para Tetris, me divierte para Asteroids, me sorprende para Space Invaders y me gusta para Galaxian. Entonces, ahí, ¿ustedes qué juego creen que sea? Estamos muy jóvenes, Kerry. No. Aquí nada más va a haber una persona que va a poder hablar de esos tipos de videojuegos y de una consola, por ejemplo, la Intellivision. Pero bueno, ya veremos quién es esa persona, ¿no? de los presentes. Claramente eres tú, Adrián. Claramente. No sé, a ver, Daniel, ¿cuál opinas tú que es? No sé, a ver, mira. Ahí está. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Para no dejarte solo, Adrián, ¿ya ves? Ahí previo a uno más famoso, que después hay muchos reboots, que es Galaga, ¿no? Entonces, exactamente. Muy bien, sí. El viejito es un clásico, ¿no? Y ha salido incluso en ciertas películas. Hablar justo de Space Invaders y de cómo hubo gente que batió récords, ¿no? Y que había como estos mitos también de que se aprendían ciertos códigos de la máquina, porque justo cuando sale esto hablábamos de la máquina. Yo todavía me parece que he escuchado a gente, o recuerdo a gente decir, voy a jugar contra la máquina, ¿no? Cuando jugabas contra la computadora o contra ahora la inteligencia artificial, ¿no? Era jugar contra la máquina. Entonces, me parece un concepto curioso porque justo este juego introduce como esta parte de la máquina, ¿no? Ese mecanismo que te hacía luchar contra algo que no sabías quién era, evidentemente no es otra persona, y eso es lo interesante. Y era cuando
ahora sí que las interfaces, ¿no? Eran resistentes, ¿no? Una sola palanca para poderse agarrar bien y un solo botón para poderle dar muchos push sin ningún problema. Y exacto, sí, ahí se veía la habilidad, se escuchaba, ¿no? La habilidad y los códigos de los que habla Daniel, pues iban como estas combinaciones de 2 a la izquierda, 1 arriba, 1 abajo y 3 botonazos y órale, ¿no? Te salían ahí los extras. Exactamente. Bueno, pues en el Facebook andan muy activos igual votando por su respuesta favorita. Y obviamente, pues, ya dijeron la respuesta. Bien, la respuesta correcta es Space Invaders. Y pues hablamos rápido como de este tema histórico en cuanto al origen de los videojuegos. Surgen o inician en los 50s cuando mediante un sistema de computadora alguien se le ocurre jugar gato y genera todo este código para poder jugar gato con una computadora. El origen de lo que ustedes mencionaban ahorita, ¿no? Del enfrentarte a la máquina. Y se fueron generando diferentes juegos, se fueron desarrollando diferentes juegos con esta tecnología, digamos, conforme fue avanzando, para que en los 70s fuera el boom, gracias al Magnavox Odyssey y el Pong, ¿no? De Atari, que son los juegos que le abren la puerta a esta industria, y llegaríamos hacia los 80s con que algo me imagino que ustedes conocen, con estas máquinas del famoso arcade, ¿no? Pac-Man, Saxon, Space Invaders, etc. Sí, justamente ese, como dato, el Pong de Atari es el que sale jugando Wally en la película, ¿no? Que está como ahí en su cabañita y está jugando con su controlito de la basura. Exactamente. ¿A alguno de ustedes les tocó jugar el Pong, todavía el clásico? ¿Cómo eran sus experiencias? ¿Hace cuánto lo jugaron también? Chris, a mí no, el Pong clásico no. Sí quiero dejar eso claro. No, además, bueno, te comento que como aquí en México, los sitios de arcade había pocos. Había uno en Plaza Universidad, por ejemplo, y era muy caro, muy, muy, muy caro, ¿no? O sea, tampoco era algo que fuera como accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces sí llegaban a tener este tipo de máquinas, pero era muy, muy caro poder meterse a jugar en estos sitios de arcade. A mí tampoco me tocó el Pong clásico, o sea, por generación me debería tocar, pero no pude hacerlo porque pues, no había como las condiciones en todos lados en México como ahora, ¿no? Sí, también, pues esa diferencia, ¿no? En que algunos podían jugar, como dices, la industria siempre se ha manejado como dispositivos de lujo, ¿no? Ahora las consolas pues cada vez son más caras y ya se vuelve como algo que no es nada más de comprar el juego, sino que implica comprar la consola, tener la pantalla, tener el sillón, tener los audífonos, bueno, todo lo que implica, ¿no? Entonces, pues se ha vuelto muy caro, muy exclusivo el poder tener la tecnología de punta para poder disfrutar de los juegos, pero cuando se puede hacer, ya digo, lo que puedes experimentar es una cosa súper interesante, muy, muy padre, la cuestión de una experiencia inmersiva. Bueno, el arcade, aparte, pues nos dio, en México le llamamos fichitas o fichas, ¿no? A los tokens, que era justo para que pudiera arrancar el juego, pudiera darte vidas, etcétera, y eso ha evolucionado, pues, evidentemente a los actuales arcades a tarjetas o incluso al celular, ¿no? Para darte los créditos necesarios para poder jugar, pero sí es una cosa nostálgica el pensar que no introducías dinero en el arcade, sino introducías estos tokens que, ¿no? Eran las fichas que tenían distintas formas para poder jugar. Exactamente. Claro, y pasando de década, pues los 80s es una década muy importante en todo este mundo de los videojuegos porque se citaron de todo, o sea, aquí hubo de todo, empezando en 1983 con el desplome de la industria de los videojuegos, de que ya todo el mundo quería sacar su videojuego y entre tanto que sacaban, la calidad ya no era la misma. Entonces, muchos consideran que el peor juego de la vida es el que venía en Atari, es el E.T., y es catalogado como el peor juego de la vida. O sea,
no debió de existir esa cosa. Y bueno, después de eso, de que se desplomó todo el mundo de los videojuegos, Nintendo llega en 1985 a Estados Unidos a revolucionar otra vez como todo este mundo de los videojuegos. Llega con Famicom, que pues obviamente viene desde Japón, y pues toda esta revolución trajo una mejora de colores, de consolas, los gráficos, el sonido, o sea, ya venían completamente revolucionados. También en 1985 es un año muy importante porque surge uno de los juegos más icónicos y más importantes, y puedo considerar que es mi favorito, el Mario Bros. Y creo que el de muchos, si no me equivoco. Es una leyenda de los videojuegos, y que gracias a Nintendo pues es que se ha quedado estancado en las primeras posiciones, y que hasta la fecha juego que sacan de Mario Bros. Pega, lo que sea, ya sea kart, los mundos, el World, lo que sea, pega. En 1989 surge el Game Boy de 8 bits con su clásico y muy conocido el Tetris, con el juego de Tetris. Y bueno, en 1989 surge la primera guerra de consolas. Lo que ahora conocemos como Xbox y PlayStation, en 1989 fue pues justamente el Super Nintendo y Sega, que es como esta compañía de videojuegos, saca la consola Genesis. Entonces, pues ahí fue cuando se empezaron a dar los primeros toques entre las consolas de videojuegos. No sé si les haya tocado alguna de estas. Sí, totalmente. De hecho, me parece que así a mí me marcó más el Super Nintendo, en el sentido de que fue la consola que más quise, en el sentido también de interacción. El Nintendo también, ¿no? Evidentemente, hay un juego muy curioso que en México como que se me fue el nombre como correcto, pero bueno, el del perro y darle a los patos, ¿no? Que fue como también un bundle que hizo Nintendo en México, ¿no? Donde venía este juego incluido. Entonces, lo interesante pues es que el Nintendo despega justo en muchos países, incluido Latinoamérica, y a mí el Super Nintendo es el que me marca como en el sentido de Sega nunca lo tuve yo, siempre fue de esas consolas de un amigo lo tiene, pero no yo. Y nunca lo quise en realidad, aunque lo interesante era el formato, ¿no? Estábamos acostumbrados al cartucho y lo interesante era el formato. Sí, también un poco sí, y como mencionabas, Mariana, hacer esta distinción de que así como ahora vemos usuarios de Xbox y de PlayStation, también eran, ¿no? O sea, la diferencia entre usuario entre Sega y Nintendo. Curiosamente, retomando un poco la idea del arcade, Super Mario Bros. Es como pensémoslo así, una democratización del arcade, y ahora sí de las maquinitas, porque curiosamente, a pesar de que es un juego que está desarrollado para, ¿no? Un sistema particular, aquí en México hubo muchísimas maquinitas de tienda de farmacia que tenían el Super Mario Bros., ¿no? Entonces, esto es más o menos 1987, 89, por ahí, ¿no? Que empieza como a darse ya esta idea de que empiezas a acceder a otro tipo de juegos a través de la maquinita, y que ya no es necesario ir, por ejemplo, nada más a estos sitios de arcade como los que yo hablaba al principio, ¿no? Pero sí dan como un giro, ¿no? Super Mario Bros. Es un juego icónico. Aquí en México es muy cañón, porque es como el juego de plataformas que realmente ha marcado a muchos jugadores durante mucho tiempo. Actualmente, pues ya se hace hasta un nivel de padres e hijos, ¿no? Por ejemplo. Sí, las décadas, ¿no? O sea, cómo va trascendiendo a través de, como dices, los padres y luego ya los hijos, y así nos podemos seguir. Y bueno, justamente terminando la década de los 80 y empezando los 90, aquí surgen dos como acontecimientos súper importantes para la era de los videojuegos, y la primera es que los videojuegos saltaron a la pantalla grande. O sea, esto es que la primera película de videojuegos que se llevó al cine fue justamente la de Mario Bros. Yo no tenía conocimiento, y cuando vi la portada me quedé congelada porque qué feo. Me perturbé demasiado con la portada, y pues justamente después de ellos pues no se quedaron atrás, porque Street Fighter, Mortal Kombat empezaron a hacer sus películas atrás de ellos, y pues comentaba Keri que muchas no son tan buenas, y que creo que Mortal Kombat, Keri, sí, es la que no aprende la lección de no hacer cine
acerca de los videojuegos, porque justamente pues no pegó Mario Bros. Y bueno, la película no pegó tanto como ellos pensaban. Entonces pues dijeron como esta es la primera y la última, no va a haber más. Y el otro suceso importante es el brinco a esta parte de la era tridimensional en los videojuegos. Esto llega a partir del Sega, de la consola Saturn, que son de 32 bits, y del Nintendo 64, que pues evoluciona a 64 bits. Creo que son de las consolas más conocidas en cuanto a Nintendo y a Sega, que son las que más han marcado este paso a la era 3D. Sí, con el Mario 64, ¿no? Esta introducción de explorar los mundos o los niveles de Mario en 2D y esto que hablábamos de lo icónico que fue esa época para los videojuegos y cómo con esto ya te permite adentrarte a los mundos de una manera completamente nueva, ¿no? Y cómo puedes explorar ya no nada más, porque ya podías hablar de niveles o de entrar como a estos espacios subterráneos o a niveles ocultos, pero encontrarte con que puedes explorar cualquier parte del espacio y poder encontrar diferentes ítems y que eso te sirva para seguir avanzando, para hacer un progreso en el juego y ocupar los elementos de una manera tridimensional, es algo que sí cambia completamente la experiencia. Sí, claro, y creo que es parte de, como bien lo dices, este giro o este paso hacia esta era, o sea, es una mejora hacia cualquier empresa de videojuegos que existe y pues vaya que yo sí extraño particularmente la época del 2D con el Super Mario World. Creo que sea mi favorito en 2D. Entonces, el 3D no está tan mal, pero se extraña. Pues justo. Entonces, vamos con la pregunta para los coordinadores que hoy nos acompañan y en general para todos los que nos están acompañando por Facebook. ¿Cómo fue su primera vez? ¿Cómo fue antes de que se me espanten y pongan cara de Pikachu, cómo fue su primera vez en cuanto a esta experiencia con los videojuegos, ¿no? Daniel ya nos comentaba que el más significativo había sido, ¿cuál? El Super Nintendo. El Super Nintendo. Entonces, ¿por qué fue esto? O sea, ¿fue la primera consola que tuviste o ibas a casa de algún familiar o de algún amigo a jugarlo? O... Fue la consola con la que más consciente estuve, es decir, como que el Nintendo fue, vaya, como más infantil en términos como también de recuerdos, y creo que justamente el Super Nintendo me hizo pensarlo como más consciente, es decir, tener los juegos mucho más frescos en mi memoria y decir, ya sé que este juego lo jugué en el Super Nintendo la primera vez, etcétera, ¿no? Y me enamoré y me involucré muchísimo más con los juegos. Entonces, creo que por esa razón el Super Nintendo me parece que es como lo que más me marcó, porque es la consola que me permitió entrar al mundo de los videojuegos de manera mucho más consciente, ¿no? Porque ya no estaba yo tan niño, y tampoco me tocó tan tarde, ¿no? Entonces, esa es la razón. Y como dice Mariana, Super Mario World me parece que es el juego que me tomó, porque aparte fue donde empecé a ser consciente que había trucos y que había cosas escondidas, y entonces buscaba, ¿no?, comprar las revistas, porque en ese momento no había donde investigar los trucos, entonces tenías que hacerlo mucho por tu cuenta, y si no lo encontrabas, pues ya nunca encontraste, ¿no?, jamás los escondites ahí que tenía, y los easter eggs y los trucos que tenía Super Mario. Entonces, ese fue el juego que en sí me enseñó a mí a buscar más allá, ¿no? Y eso es algo bien chido de los juegos, porque justo es lo que te enseña a curiosear y a buscar donde no pensabas que hubiera cosas. Exactamente, abren la posibilidad a esta exploración. Yo me acuerdo que mi primer juego fue el Mario 64 y literal mis papás se ponían a jugar en la noche para poderme decir al día siguiente por dónde moverme y tal, y poco a poco les fui agarrando la onda al juego y después ya los empezaba a dejar y ellos no encontraban cosas que de repente yo sí ya podía pasar a nivel. Entonces, en ese sentido sí, o sea, desarrolla mucho esta parte de, como dices, de la curiosidad, de buscarle una opción diferente, ¿no? De buscar caminos distintos por donde llegar al mismo lugar.
al final te dicen, bueno, tienes que pasar este nivel, ¿no? Pero no te dicen cómo. Y entonces también se ha vuelto, o es una rama también de jugar los videojuegos, el explorar las formas a las que puedes llegar al mismo objetivo. Entonces, eso también te sirve de manera personal y ya, digamos, a nivel profesional a desarrollar este tipo de habilidades para resolver problemas. Adrián, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo fue tu primer contacto con los videojuegos? Mi primer contacto con los videojuegos, más así, ya más clavado, fue con un juego de computadora todavía en floppy, que era de las Olimpiadas de Invierno, ¿no? Creo Entonces, que vas a tener que explicar un como, poco qué es un floppy. Un floppy era una unidad de almacenamiento que utilizaban las computadoras hace mucho, que era un disco flexible, ¿no? Era uno de estos discos así que se insertaban, leían las cosas y trabajaban, ¿no? Siempre fui más cercano, por ejemplo, durante la infancia a las computadoras, ¿no? Que a los videojuegos. Siempre fui muchísimo más cercano a eso. Y más bien, ese es un floppy, exactamente. Pero de hecho todavía hay uno anterior. Me tocó el anterior. El 5 1/4. Era moderno, ajá, sí. Sí, Kerry mostró una imagen, ¿no? De un floppy. Un 3,5. Ese es un 5 1/4. Exactamente. Sí, entonces, sí, siempre fui muy cercano más, de hecho, por mi papá, ¿no? Que también estuvo muy metido en los rollos de sistemas y cuestiones computacionales, entonces siempre hubo como computadoras en casa primero antes de que hubiera consolas, ¿no? Todavía tengo aquí de hecho, la está guardadita y funciona mi Super Nintendo, ¿no? Entonces, a ver, una de esas ahorita lo escarbo y lo saco. Pero en realidad a mí el que yo disfruté muchísimo, así, muchísimo, siempre fui como, me di cuenta, o sea, pasé por muchos juegos, pero sí soy más de plataformas, ¿no? De hecho, en el momento en el que la Wii, no la Wii U, sino la Wii, podías acceder a los juegos viejos de arcade. Una de las primeras cosas pues, que compré pues, fue el Super Mario, ¿no? Entonces, pues ya se disfruta jugando con generaciones que no saben que nada más tenías 3 vidas antes, ¿no? Y se volvió desesperante porque, bueno, te mueres y ¿qué pasa? Pues vuelves a empezar, ¿no? O sea, el chiste era como aprenderte, por ejemplo, en qué túnel te podías meter cuando finalizabas o antes de finalizar, por dónde podrías romper, ¿no? Los tabiques para encontrar nuevos caminos y poderte saltar mundos una vez que pues, ya habías logrado trabajarlos, ¿no? Entonces, por ahí un poco, sí la ruta, después, obvio, otras consolas y siempre un poco más del lado de PlayStation que de Xbox, ¿no? Por el tipo de gráficos y juegos, ¿no? Y hasta la fecha, pues mucho de consola portátil, ¿no? Fui muy fan, por ejemplo, un rato del PlayStation, después el Vita no me gustó tanto, entonces el PSP, por ejemplo, es algo que pues de hecho, aquí está. Que hasta la fecha juego, ¿no? Para relajarme, ¿no? Digamos, entonces sí es como esta onda, ¿no? Y las plataformas, ¿no? Me gustan muchísimo. Muy bien. Sí, pues sí. Bueno, creo que, pues sí, ya que todos están ya recordando sus tiempos de gloria dorados de conocer los videojuegos, yo pues obviamente, Adrián y Daniel, pues tienen más experiencia, pero pues sí, de hecho, hice una tesis de eso en la prepa, entonces tengo la tesis de videojuego, entonces tengo el dato de cuándo fue el primer juego que fue para autoguardado y creo que fue entre PlayStation 1, fue en los primeros juegos que se guardaban solos, pero como dijo Daniel, el primer juego consciente fue para mí el GTA San Andreas, que es donde fue, pues, gracias a Dios pues, había personas que, pues, prestaban consolas y, pues, el Xbox, el original fue, pues, el primer juego, bueno, la primera consola que tuve y, pues, de hecho, largo de ese tiempo, pues yo me compré el Nintendo DS con mi dinero y compré Mario Kart, entonces, y pues sí fue como, no sé, o sea, los videojuegos, fue como mi primera pasión después del cine, la verdad. Ahorita pues estoy estudiando animación y pues estoy entre esas dos y pues me agrada mucho. Y pues sí, también buscaba trucos,
iba a Café Internet para buscar Trucoteca, no sé si exista o quién sabe, pero ahí buscaba y anotaba los trucos, de hecho ahí los tengo también. Entonces, pues sí, la experiencia de los videojuegos cambia bastante. Ahorita pues pues ahorita voy a hablar más adelante sobre consolas, de los precios y todo eso, pero fue mi primer contacto y pues gracias a eso pues estaba buscando lo que me quería dedicar y pues aquí ando. Entonces el Xbox y en adelante, pues PlayStation me está llamando la atención, pero un juego en especial me está atrapando en Xbox, entonces no puedo cambiar ahorita. Pero sí, ese es mi primer contacto consciente, como dice Daniel. Y como dices, ¿no? Estas primeras experiencias que te marcan tanto que dices, a lo mejor PlayStation puede tener cosas muy interesantes, pero te mantienes con Xbox. O sea, es el primer contacto que tuviste y claro, con ese vas a muerte. Sí. Igual para mí Nintendo, ¿no? O sea, para mí Nintendo es así como muy cercano porque fue con el 64 y luego con el Cubo que tuve este acercamiento con los videojuegos y sí, o sea, juego que saca Nintendo, a lo mejor se me antoja probar lo que está haciendo Xbox y PlayStation, pero sí me jala siempre más Nintendo. Y con lo que decía Segovia, pues esta parte de la retrocompatibilidad en cuanto a Nintendo, lo han manejado también con el Switch. Ahora el Switch tiene una biblioteca impresionante de juegos de NES y de Super Nintendo que ya a los que puedes acceder súper fácil y tal cual los controles son los clásicos, o sea, con tu control de Switch, pues, pero todo es exactamente igual, o sea, todo es así como que conservaron absolutamente los esquemas generales del juego, los gráficos, y está muy chido. El otro día me encontré una cosa que era como una especie de sudoku de Mario, está bien bizarro, pero también está bien chido. Mariana, ¿cómo fue tu primera experiencia con los videojuegos? Pues realmente fue hasta la Wii U, que soy la mayor como de todos mis primos, entonces, bueno, de los primos que vivían en mi casa, ¿no? Y como que todos queríamos la Wii U justamente por Mario Bros. Entonces, esa fue mi primer acercamiento con los videojuegos, pero ya después de cuando le agarramos el gusto a Mario, los jugábamos mucho en la compu, o sea, que buscábamos el Super Mario World, que creo que es mi favorito, lo buscábamos en la compu y lo jugábamos y ahí con el teclado le dábamos, ¿no? Y eso es como lo bueno, o bueno, más bien como el otro lado de los videojuegos de ahora, ¿no? Que, por ejemplo, el Fortnite lo puedes jugar con tu teclado y hay muchos juegos que se permiten así, más los que son como de shot, ¿cómo se llama? Sí, son ¿Los shooters? Shot. Los shooters, ajá. Se puede jugar con el teclado y pues yo siento que el utilizar las manos con el teclado me regresa como a esa época cuando empezó todo. Pero sí, mi primer acercamiento fue Mario. Y justo, las experiencias han ido avanzando, ¿no? O sea, van desde, pues, jugar en ambientes como universitarios, donde se estaban probando esta tecnología y era algo completamente nuevo y muy desconocido para la gente, ya cuando se generalizaron, o como lo dijo Adrián, se democratiza este acercamiento, este contacto con los videojuegos, con el arcade, digamos que puede ser como el primer gran avance de esta industria. Después tienes una cosa que son las consolas de mesa, de sobremesa, en donde esto te obliga a reunirte, ¿no? Porque como ya dijimos, es un gusto caro, es un hobby que resulta caro y no todos tienen acceso a una consola. Entonces, el amigo que tenía el PlayStation o el amigo que tenía el Xbox o lo que fuera, tenías que ir a su casa a jugar porque pues tú a lo mejor tenías el Nintendo 64, pero los juegos nuevos que iban saliendo ya no los tenías, entonces tenías que desplazarte y se hacían como estas reuniones y las retas, ¿no? De estar así como vida y vida o de estar el que pierda rota el control, no sé. Entonces, y cómo eso ha cambiado a lo que vivimos ahora de la manera online, ¿no? Esta interconexión vía internet, en donde ya no tienes que estar físicamente con estas personas, ya es a través del audio, de un auricular, la pantalla si estás en streaming, y listo, ¿no? Discord,
estar transmitiendo en vivo cómo estás jugando y listo. Ahí te pones a jugar. Entonces llegamos a la segunda parte de la trivia. Les vamos a pedir a los coordinadores que nos digan qué juego es. Esta está así como complicadita. Está complicadita. Denle... ¿Cuáles son las opciones, Mudro? Porfa. Claro, pues para el Me Importa está el Mario Kart 64. Bueno, antes que nada, esta pista es la famosa senda arcoiris de el Mario Kart, que creo que es el dolor de cabeza de muchos de nosotros. Más cuando no tenía barandales, porque si no, luego te ibas. Y pues en las opciones tenemos el Mario Kart 64, el Mario Kart DS, el Mario Kart 8 o el Mario Kart Double Dash. Ahí denle a las opciones. ¿Ustedes qué dicen? Reaccionen en Facebook. Yo digo que es 64. Voy a ir por 64. 64. Adrián. Sí, fíjate que yo nada más jugué un Mario Kart. Aunque también podría ser el de 10. No sé, perdón. Ajá, y yo voy sobre que es el de 10, ¿no? Sí, también, ¿no? O sea, te digo, con mi gusto por las portátiles, ¿no? Pues también está la 10 y la 3DS, ¿no? Pero sí, no sé, no era muy fan de las carreritas, ¿no? Después me gustaron con una de Star Wars, ¿no? Que también era para Super Nintendo, que ahí sí te echábamos la reta, pero ya éramos todos un poco más adolescentes y era un poco más divertido, ya casi entrando a la universidad, ¿no? Pero sí nunca fui muy fan de los juegos de carreras, ¿no? Por ejemplo, que era algo que, por ejemplo, los Endless Running como Sonic, ¿no? Nunca les agarré mucho el gusto, hasta hace poco, ¿no? Con las versiones para celular, pues ya les agarras un poco el gusto, pero de consola no me gustaron mucho. Entonces yo voy porque es el de 10, ¿no? Súper sobres con el Me Divierte, están todos dándole al Me Divierte y ya pusieron varios comentarios que es el 10 y en efecto, esa es la respuesta correcta, es el Mario Kart 10. Justamente no hay mucha como diferencia entre el Mario Kart 10 y el que le sigue creo que es no me acuerdo. Bueno, pero en sí casi las pistas no tienen como gran diferencia una de otra. O sea, por ejemplo, en ese los números son plateados y en la que sigue son dorados. Entonces, es cuestión nada más de percepción y de ver y conocer las pistas. Los pequeños cambios, ¿no? Como dijiste, en el de 64 no había barandales, ¿no? Entonces era más sencillo y ya después lo han ido complicando hasta que ya vas así como que se mueve y hay giros y todo. Entonces como, espérame, ¿no? O sea, por eso es de las últimas pistas. Esa pista es un dolor, es un dolor. Pues bueno, entonces sí, la respuesta correcta es 10 y vamos a dar como un repaso general, ¿no? Estas experiencias que ya vimos, esta evolución de los videojuegos en donde pasamos del 2D al 3D con el Mario 64, al 3D, digamos, con unos mejores gráficos, una mejor interacción para que el jugador pueda aprovechar ese sistema y llegando a ahora el Mario Galaxy o el, ¿cómo se llama? El Mario World también. Entonces, todas estas opciones y este avance tecnológico lo encontramos en una recopilación que hace este canal Civ Gaming en YouTube y explica estas características, ¿no? Y da algunos datos curiosos de Mario, como no sé si ustedes sabían cuál es el nombre de Mario, ¿no? El nombre completo de Mario, nombre y apellido es Mario Mario. Y el nombre de Luigi es Luigi Mario. Y de ahí el nombre de los Mario Brothers, ¿no? Entonces, este tipo de cosas en donde también el desarrollo del juego va pues más allá, ¿no? De nada más crear un personaje y listo. Originalmente para el juego el primer juego en el que aparece Mario es en Kong. Y tal cual el juego de Kong, que es el clásico de plataforma que va tirando Donkey Kong los barriles y tú los tienes que ir saltando para rescatar a la princesa. Ese originalmente estaba pensado para ser un juego de Popeye,
Popeye iba a ser el personaje, el protagonista de ese juego. Donkey Kong iba a ser Brutus y Olivia iba a ser el personaje que tenías que rescatar, ¿no? Finalmente Nintendo no consigue la licencia para presentar estos personajes y entonces cambian al personaje, al malo, al villano, le ponen Donkey Kong, y Mario no se llamaba originalmente Mario, le ponen Jumpman, y Olivia solamente es Lady, ¿no? O sea, tal cual queda como un borrador, pues, de lo que iba a ser el juego original. Rápido, la tercera parte de la trivia. Vamos a reaccionar. ¿Qué juego creen que sea este? Tenemos la opción de Mozilla Firefox, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3 o Crash Bandicoot. Nunca fui fan de Crash Bandicoot, fíjense. No, Genuinamente. también es muy bueno. No sé si sea el 2 o el 3. Es el 1. No, el 1 no es. O sea, dudo mucho, el 1 no puede ser. Es Mozilla, ¿no? Es Mozilla. Tiene cara. No estoy seguro, ¿eh? Pues en el Facebook Live, bueno, en los comentarios están dando muchos me divierte. Entonces, se van por el 2 en los comentarios. Dice César Trejo, no tengo ni idea. Es que no sé si México fue tan Crash Bandicoot, no lo sé. No, es como de culto, ¿no? O sea, es un poco como con esta onda así. No todo mundo. Creo que Sonic es mucho más fuerte que Crash Bandicoot. Estoy casi seguro. O sea, como en menciones de personajes, estoy casi seguro que Sonic es más recordado que Crash. Sí, definitivamente, ¿no? Dice nuestro compañero Alex Cruz, que normalmente forma parte de Use Open Stage. Hoy no nos pudo acompañar, pero él dice que es Mozilla. Definitivamente es Mozilla. Digo que se la demos a Mozilla. Bueno, pues la respuesta correcta es Mozilla Firefox. No, la respuesta correcta es... Es el Crash Bandicoot 3. Es el 3, sí. El tercer mundo. Exactamente. Sí, justamente es como el único en el que... Ese nivel en particular es de que, vas encima de un tigre en cierta parte y vas como saltando los obstáculos y es como un solo carril. Bueno, Crash es así, pero vas como si fuera la muralla china. Entonces está divertido. Pero muy bien a todos los que le atinaron. Sí, la participación en Facebook está con todo, está on fire ahorita. Sí. Bien, pues el siguiente tema tiene que ver justo con esta comparativa, ¿no? Ya decía Daniel que no era, la gente en México quizás no es tanto de Crash, decían que era más como un juego de culto, algo así como para personas interesadas específicamente en un tipo de juego o con cierta tendencia. Entonces, aquí Marco nos va a explicar un poco esas tendencias de las consolas. Bueno, voy a hablar principalmente de consolas, pero puse ahí como una pequeña meme de la PC. Pero no hay datos de la PC más adelante. Pero lo que me gustaría hablar, y bueno, pues lo que tengo de experiencia, lo que importa para los jugadores son los fotogramas. Y es muy diferente los fotogramas que en los videojuegos que en el cine. En el cine me gustaría como hablar de eso. Es como que podrían hacer los 60 fotogramas, pero para los puristas del cine o de las animaciones no se ve como muy natural. Entonces, siempre lo usan a 24 o máximo a 30 fotogramas.
Pero ¿qué son los fotogramas? Bueno, los fotogramas son una secuencia de fotos normales, pero con diferentes movimientos. Y si le das una determinada velocidad, pues lo que se va a ver. Entonces, por ejemplo, si, si una moto va a 24 fotogramas, va a haber como un pequeño golpecito. Si te acostumbras mucho en ver 60 fotogramas o más, se ve muchísimo la diferencia. Y, y si lo ves a 60 fotogramas, se ve muy nítida, pero realmente no se ve nítida, o sea, realmente es por los movimientos de los fotogramas. O sea, si lo ves en 1080 o 144 o 4K, 60 fotogramas, se va a ver muy bien las texturas. Pero los fotogramas, gracias a los fotogramas se va a ver muchísimo más nítido y con mejor movilidad. Sí, Y pues, los fotogramas son... Ah, perdón. Los fotogramas son es lo que te da la sensación de movimiento al final de cuentas, ¿no? Sí, exactamente. Tú vas pasando una serie de imágenes, una secuencia de imágenes a una velocidad y el número de imágenes que ves por segundo es el radio que tenemos ahí de fotogramas por segundo. Así es. Entonces, no importa la calidad de imagen que tengas, eso lo único que va a hacer es que se vea más o menos pixeleado. Así es. Pero lo que implica los fotogramas es la fluidez del movimiento. Sí, cómo vas a percibir ese movimiento digamos, como espectador o como jugador, en este caso ya hablando de los videojuegos. Sí, bueno, sí, de hecho, ya hablando de videojuegos, no me queda como un dato, también usan el grano, a veces los videojuegos, para que sea como natural. Pero para mí es muy molesto ver el grano, porque como realmente no tengo yo un monitor, que es lo que importa, no los fotogramas en sí del juego. Bueno, va relacionado, realmente va relacionado, porque si tienes un monitor de esta foto 60 Hz, esas imágenes se van a 60 Hz. Entonces, si tienes un monitor de 120 o superior, que no sé si en los finales o en mediados de junio o julio del 2021, va a haber de 300 Hz, o sea, eso ya es muchísimo. Entonces, para un jugador beneficia demasiado. Entonces, depende de las... también depende muchísimo también del sistema que tengas, igual como la tarjeta gráfica, el monitor y todo eso, hace todo que se vea muy bien. Entonces, lo que voy es que los fotogramas depende del refrescamiento de la pantalla, no de lo que se ve o del programa, porque en la computadora puedes como aumentar los fotogramas, pero si no tienes los hertz apropiados de tu monitor, no puedes ver esas imágenes nítidas con movimiento para los shooters. Entonces, al final, eso que bien mencionas, Marco, es esta cuestión de cómo con las generaciones hemos cambiado la forma en la que experimentamos los videojuegos. Sí, ¿no? claro. Cada vez que hay una nueva tecnología, por ejemplo, ahora la nueva generación de consolas con Xbox Serie X o S y PlayStation 5, ¿no? Sí. Viene una revolución también en este aspecto en cuanto a la capacidad de procesamiento y la calidad de imagen que vamos a obtener como jugadores. Esto nos va variando, como dijiste, hay juegos que se enfocan en la parte gráfica como hacerlo bello, digamos, a embellecerlo a través de hacerlo un poco retro. Y eso Sí, claro. retro es mostrar lo que dijiste, Sí, el grano. de hecho, ¿no? hay videojuegos, bueno, he jugado videojuegos indie que son como en 2D, entonces son muy bonitos esos juegos. Y los ven en 24, entonces se ve muy natural. Y hay muchas personas que les gusta ese tipo de juegos. Entonces, depende del gusto y de la tecnología que está avanzando. Entonces, por ejemplo, el AMD FreeSync y el NVIDIA G-Sync es un sistema que usa para las computadoras, no sé si para consolas puede funcionar, pero es principalmente para funcionar para computadoras.
es para que se sincroniza, si baja los fotogramas de la tarjeta gráfica, la pantalla hace que se sincronice igual y no pierda ese como golpe que le dicen bandera, o sea, que sea como muy feo en los shooters. Entonces es muy, muy demandante y pues obviamente muy caro para poder jugar muy bien. Y pues principalmente los esports usan mucho este tipo de tecnología. Entonces, quería resumir lo que puedo de esto porque es un tema muy largo, pero es muy importante los fotogramas, pero más es la pantalla que tengas. Entonces, pues nada más quería decir eso. Un buen consejo pro. Sí, un poquito, un adelanto por ahí. Pero bueno, Sony, pues empezó, pues Sony empezó con unas buenas gráficas. Realmente a todos les gustó cómo se veía, fue muy avanzado, los juegos llamaban muchísima atención. Entonces cada vez evolucionaba Sony. Entonces Sony, pues la mayoría de las personas no les gusta mucho, como Xbox y todo eso, porque como que mantienen su estándar. Entonces Sony sí es muy, muy exigente en este tipo de cosas. Y bueno, nada más quería como poner este tipo de gráficas que Sony pues fue como casi como el pionero en 3D, puede decirse en los videojuegos, pero, pero si vamos a Microsoft, se ve muchísimo la diferencia de tipo de hardware que han hecho y bueno, también los juegos. Entonces, si podemos pasar en la otra gráfica, por favor. Sí, claro. Bueno, Microsoft también tiene su tema. Aquí no se ve mucha diferencia del Xbox One y 360. No estoy poniendo ahorita el X y bueno, el Series X no ha salido, pero se va casi en la cabeza. O sea, realmente como que no hay mucho hardware, porque hace más software Microsoft. Pero no, aquí fue como la tendencia, o sea, fue como lo nuevo. Entonces cuando salió Xbox aún seguían con el PlayStation 2, entonces como que seguían ahí había como una rivalidad, una competencia Sí. entre consolas. Entonces, y pues como Nintendo, NES y todo eso, se repite la misma historia, entonces no va a cambiar realmente. Microsoft y Sony, pues también Nintendo le está dando sus buenos golpes. Y bueno, Nintendo también tiene como más hardware de consolas y fue pues uno de los pioneros y pues Wii fue como que le dio el golpe, o sea, fue con mis estadísticas donde yo saqué, fue como el boom, o sea, pues ahí salió Smash Bros. Y todo eso, entonces las competencias, también había competencias de torneos, entonces ahí Nintendo pues también está dando buena competencia. Entonces, Y podemos observar también con estas gráficas que presentas, Marco, sí. Esta dinámica en cuanto a lo que veníamos hablando del cambio generacional, ¿no? Claramente Nintendo, al ser la primer consola de sobremesa que se vuelve, digamos, global, ¿no? Que se vuelve algo general, que se vuelve un compañero para las familias. Entendemos por qué NES es lo que estamos viendo es la gráfica de ventas, porque el NES es una consola tan vendida, ¿no? Posteriormente con Nintendo 64 la gente ya venía como de como cansancio, ¿no? De esta saturación de consolas, de videojuegos y de tal. El Nintendo 64 sí representa un cambio en la industria de los videojuegos, pero no lo es tanto como para poder disparar las ventas a ese nivel. Sí, y claro. Quien lo entiende muy bien es PlayStation. PlayStation sale de esta dinámica de los juegos de Nintendo y dice, ok, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Y junto al avance tecnológico trae toda una batería de videojuegos de una temática diferente, de una temática muy variada, que puede satisfacer las necesidades de diferentes grupos de personas, y con eso las ventas de PlayStation despegan. Volaron, sí. Y por eso el PlayStation 2 lo tienes aquí, ¿no? Como... Sí, es el rey de todas las consolas las vendidas. Entonces, si quieres poner la presentación para ver todas
de las 3. Sí. Entonces, pues ahí está. Es el rey PlayStation 2 y no ha superado en esta fecha. Y pues, o sea, es una diferencia muy grande. O sea, Xbox One está en la mitad de eso. Entonces, quién sabe cómo va a estar con Series X ni PlayStation 5 y todo eso. Entonces, ahorita está muy fuerte. Según esto, va a alcanzar 4K 120 fotogramas. Por eso puse ahí el GIF. Porque en PC sí puede alcanzar los 120 4K, pero son las texturas. O sea, no puedes ponerle otras cosas, las sombras al máximo y todo eso, ¿no? Porque se hacen golpes de fotogramas. Entonces realmente no da todo ese tipo de poder. Entonces, pues, quién sabe cómo estoy dudando el Series X si realmente va a aguantar esos 120 así puros, que es muy difícil que sea, pero va a estar en el rango entre 60 y 100. Entonces, pues es una experiencia, depende de cada persona. Entonces, veamos cómo va a estar. Muy bien. Gracias, Marco. Sí, de nada. Pues ahora, siguiente pregunta de la trivia. Otra vez le pedimos a nuestros coordinadores que participen de este juego que tenemos en pantalla, que es un meme muy conocido. ¿De qué juego estamos hablando? Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 4 o Grand Theft Auto San Andreas. ¿Quién sabe? Yo la neta es que de Grand Theft Auto no sé nada. ¿No? Yo también no tengo ni idea, nunca lo jugué, pero voy a decir que es el Vice City. A ver si latino. Sí. Daniel, ¿tú qué dices? Está perdiendo. Ajá, te estamos perdiendo un poco, Daniel. Te escuchamos como robot. No sabemos si es a propósito o falla del internet. Esa es la verdad. Por eso todos estamos pasmados. No sabes si lo está haciendo a propósito o es una falla. A ver, otra vez. Sí, es él. No, Tiene que ser él. No puedes entrar. Eres una versión extraña de Robotina. sí. Pero sí, el Grand Theft Auto también es uno de estas sagas que han marcado esta generación de videojuegos en cuanto a lo que puede hacer, ¿no? La experiencia de, ok, tienes sí misiones que hacer, pero realmente de lo que va esto es explora. Haz lo que se te pegue la gana, quieres ir a un restaurante, quieres resolver misiones secundarias, no quieres hacer nada y nada más te quieres pasar en el coche, lo puedes hacer, ¿no? O sea, puedes pasarte horas y horas y horas y realmente no avanzar tanto en la trama del juego, pero ahí está la diversión. Es un juego que no te exige que sigas avanzando y no te encausa así como, no, pues no puedes hacer nada si no avanzas. Con el mundo que ya no soy robot. Ahí estás. Ya no, ya te arreglaste. Muy bien. Muy bien. ¿Qué decías? Yo decía que te iba a pedir ayuda a ti, Marco, porque si San ok. Andrés te educó, Sí. pues tú sabías perfecto. Sí, qué onda. claro, sí sé que vale. Entonces, de hecho creo que Vice City es después de GTA. Ujú. San Andreas, entonces más o menos latinaste ese juego. Entonces, le di ahí. Entonces también me tocó el Vice City, pero lo que no me gustaba era porque el personaje se ahogaba en el agua, entonces me enojaba mucho. Entonces, Bueno, no me gustaban y bueno, muchos juegos. GTA causó una controversia ahí Sí. en Tiene sus muchas temas. cosas, ¿no? Sí. Y fue de estos juegos satanizados por muchos Ujú. grupos conservadores. Ujú. Y fue curioso porque fue también de estos juegos que causaron esa controversia porque también no había mucho de dónde agarrarse y como que ya habían tenido un descanso, ¿no? Porque han sido ciertos juegos los que han satanizado como a lo largo del tiempo. No sanitizado, satanizado. Y ese es el asunto, ¿no? Exacto. El juego Dom. Entonces, ya imaginas. sí, tal cual. No, bueno, y ese más, porque había ahí una cosa de reclutar y la computadora y, bueno, una cosa loquísima. Ujú. Pero GTA también tuvo ahí lo suyo y tuvo muchas cosas. También porque la realidad es que no deberían de jugar los niños, es la verdad.
¿no? Y dos, pues probablemente los niños vean cosas peores que lo que ven en Sí, GTA, claro, entonces, sí. ¿no? De Ahí hay un de asunto. hecho, más o menos es un tema, va a haber un tema en Open Stage de eso, entonces sí hay que como que aguantarse un poquito de eso, porque sí hay un tema de GTA. O sea, yo jugué GTA de pequeño, pero pues no, depende de la educación que tengas. Entonces, ese es un tema ahí que luego vamos a tocar. Sí, Ujú. Y bueno, yo como no sé nada, le voy a creer al chat que dice que la respuesta está yendo por el San Andrés. ¿correcto? Ujú. ¿Es correcto? Entonces, ¿sí es esa? 100% sí, es Es correcto. No, correcto. hombre, ya Ya sabía ven, yo. si mi robot no me falló, ya ven. No. Justo dice Jax Elato, dice que te escuchabas en edición Daft Punk. Así ¡Ay! era intencional, así fue. Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue en la industria de los videojuegos? ¿No? Ya hablamos de nuestras experiencias, ya hablamos como de cómo nos acercamos, qué es lo que nos ha marcado, pero ¿qué viene ahora? Ya mencionamos también lo que está sacando Xbox Series X o Híjole, PlayStation 5, pero viene un cambio también muy interesante con la cuestión de la realidad virtual, ¿no? Esta experiencia de los videojuegos completamente inmersiva, en donde te colocas este visor que te permite literal meterte en este mundo, y es tan realista que pues hay infinidad de videos de gente cayéndose, ¿no? De gente gritando, de gente reaccionando de una manera natural a como si lo estuviera realmente viviendo, ¿no? Entonces, esta combinación de tecnología con videojuegos ciertamente se está llevando un paso más allá, y actualmente hay un proyecto muy interesante en donde ya te ponen una caminadora al estilo como de estas andaderas de bebé. Te ponen una plataforma con unos zapatos especiales como que se van deslizando. Es como que te ponen una cazuela. Yo tengo que Y decir que jugué eso, ¿eh? Y es bastante interesante. ¿ya te subiste a uno de esos? Sí, justo Wow, ¿qué va a tal? sonar muy mamón, lo siento. No, juro que no es pretensión, pero eso lo jugué en Corea hace 2 años, uf. o hace un año. Justo es en un sitio muy especializado de videojuegos y de realidad virtual, y tal cual es como un círculo parecido a una andadera. Te colocan unos sensores en las muñecas, en los pies, y evidentemente no son gafas, pero bueno, el aparato que va en los ojos. Y conforme tú te vas moviendo, porque evidentemente tú no caminas, pero en el juego sí, porque justo te resbalas eso es lo difícil, como al principio la cosa de resbalarte es fea. Tengo videos, pero nunca los voy a mostrar porque pues, sí o sea, te ves muy tonto. O sea, desde afuera, ¿no? Si no estás viendo lo que estabas haciendo en el juego, pues sí se ve muy cagado. Pero es una gran experiencia. Yo creo o sea, sí son muy necios. Creo que la realidad aumentada está mucho más en tendencia en aplicación y en cercanía con la gente que la realidad virtual, porque la realidad virtual requiere grandes espacios. Sí, claro. Y en Latinoamérica, pues, la gente vive hacinada y vive en casas que no son tan espaciosas, ni siquiera en Asia, pues. Entonces, me parece, pues, que la realidad virtual tiene ciertos requerimientos que nos hacen estar como un poco más lejanos de la realidad aumentada, por ejemplo, como con Pokémon Go, ¿no? Y con otro tipo de cosas que creo que están más cercanas a esta, pero la realidad virtual, o sea, cuando se vive de esa forma, creo que tiene sentido, porque está chido, pero cuando se vive de formas como, pues, en tu sillón y los lentes y tal, no sé, ahí como que pierde un poquito el sentido. No está completo. Pues será que podremos ver el regreso de los arcades en esta forma, ¿no? O sea, como dices, Sí, a falta no, de... bueno, en Corea hay un chorro de lugares de esos, ¿eh? Ujú. Sí, y pagan, o sea, y les va bien, Sí, por lo pues que vi. es que, o sea, lo que estás diciendo, la falta de espacio, igual, pues, o sea, esta cosa va a salir en un ojo de la cara. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues irte a un lugar en donde te lo renten por tiempo, ¿no? Y al final creo que este puede ser una tendencia, al menos en lo que se adapta justo esta tecnología a algo que ya podamos tener en casa. Sí, claro. De hecho, la realidad virtual sí es muy, muy cara. O sea, yo, bueno, o sea, mi hardware me soporta, pero no tengo los visores. Entonces, es como una inversión extra. Sí me da curiosidad cómo jugarlo.
de tener así como esa como comunidad que luego ves también en ahí pues, en YouTube y todo eso, poder tener como experiencia, pero sí es como que para algunas personas está muy adelantado o que es muy caro o los juegos no son como muy realistas, que algunos juegos lo son y son de shooters y son muy interesantes, pero sí, o sea, entre más la tecnología avanza, más caro y no sabe lo que va a pasar en el mundo, porque pues ahorita con esto pues, del coronavirus, pues los precios de los videojuegos han subido, pues, ha habido como crisis, ha habido como, o sea, por ejemplo, yo ordené una tarjeta gráfica que tuve que cancelarlo, pero me tuvieron que cobrar 2,000 por cargos de importación y todo eso, entonces pues ahí como que como que sí, o sea, también como que hay muchos problemas sobre eso, entonces como que espero que en el tiempo mejore y pues que el usuario pues, se sienta pues más satisfecho, cómodo y que tenga en las manos esa tecnología y que sea pues barato, bonito y usable. Entonces, pues esperemos eso, digo. Muy bien. Yo lo único que conozco de la realidad virtual son los videos y soy fan de las señoras que se caen. O sea, es muy feo, pero hace unas divertidas que no, hombre. Sí, yo creo que los contenidos se van a adaptar, Sí, claro. ¿no? O sea, al final lo importante, o sea, McLuhan maneja siempre una idea que es el hombre crea su tecnología y la tecnología modifica la cultura del hombre, ¿no? Uno de los grandes teóricos de la comunicación, ¿no? Del siglo pasado. Yo creo que lo importante, más allá de la tecnología, es el contenido, ¿no? Entonces creo que ahorita todavía, a pesar de que la realidad virtual no es nueva, pues, o sea, lo que es nuevo es como la portabilidad de los dispositivos, ¿no? Entonces creo que ahorita es el momento como para experimentar más, así como hay un boom del desarrollo de videojuegos indie, por ejemplo, no solo para algunas consolas, sino también en todo el espacio que permiten los móviles. Creo que de alguna manera también va a suceder esto con la realidad aumentada. Ahorita, a pesar de que sigue siendo muy caro, para desarrollo es muy barato, ¿ya? O sea, antes era muy caro, ¿no? Ahorita ya como desarrollador es mucho más factible. Entonces creo que los contenidos se van a adaptar y sí, yo no dudo que en unos 10 años, así a lo más, ya va a ser como algo muy asequible y contenidos propios para ese tipo de medio, ¿no? Sí, porque creo que el que más éxito ha tenido son estos videojuegos de terror, precisamente por la inmersividad que te dan, ¿no? Entonces, poco a poco, los contenidos se van a ir desarrollando, ¿no? Y se van a crear cosas fantásticas, ¿no? Sí, claro. Y pues justo de esto que estás mencionando, vamos a aprovechar para conectarlo a lo que vamos a mostrar la próxima semana. Ahorita así como concluyendo con esta plática, les hacemos la invitación a todos los que nos están siguiendo por Facebook y también a ustedes que están aquí en esta plática. La próxima semana vamos a hablar justo de conexión y control, ¿vale? ¿De qué va esto? De cómo la tecnología nos permite muchas cosas, nos ayuda en muchas cosas y al mismo tiempo pues se puede ir transformando en un aparato de control, ¿no? Se ha transformado también en una forma de mantener el control sobre la gente y lo podemos ver ya en documentales como el de las redes sociales que está en Netflix, El Dilema Social, y digamos, de esto va a dar la plática de la próxima semana, en donde, pues sí, o sea, los videojuegos nos dan una oportunidad de vivir experiencias increíbles, pero de lo que estábamos hablando es que se ha ido cerrando estos espacios, se ha ido cerrando esta libertad de jugar lo que quieras, cuando quieras, como estas, Mudrow mencionaba las páginas como de Cartoon Network, y justo, o sea, un lugar en donde podías jugar y que ahora ya no existen. Sí, o sea, yo me acuerdo mucho que justamente cuando como mi acercamiento a los videojuegos fue en las computadoras, cuando
los programas como Disney, Cartoon Network, Nickelodeon tenían sus propias juegos en su página principal. O sea, ahí eran horas, igual que, Sí. o sea, sin necesidad de tener una consola física. Entonces, cuando desaparecen, creo que por lo menos a mí sí me pegó, porque vaya que fueron grandes momentos en esos juegos y pues te identificabas, ¿no? Porque a final de cuentas los veías en la televisión y los ponías en la computadora a jugar. Entonces, se extrañan también ese tipo de juegos en las computadoras. Bueno, también se extraña un poco cuando salía unas películas y salía el juego. A mí me tocaba lo de Piratas del Caribe, entonces, ya me acabo de acordar un poco de eso, entonces, era también como, pues hay una estrategia también, pero pues también ahí como que te llamaba muchísimo la atención, entonces, ahorita que me acordé fue mi primer juego 360, fue el Piratas del Caribe, y entonces, fue el primer juego que pues ahí compré, pero sí, pues cada generación es diferente y entonces pues, las cosas cambian, entonces hay que adaptarnos. Hay que ir adaptando contenidos, hay que ir adaptando la forma en la que los abordamos y cómo nos relacionamos con la tecnología y la podemos adaptar a nuestras vidas. Pues bueno, creo que ya hay más comentarios en el chat. Rubén Villagrán dice San Andreas, contestando a la encuesta, a la última encuesta que pusimos. Esaú Sánchez dice, bueno, le contestó a Daniel para que enseñe sus videos de Japón. Corea. Corea. No. No. Bueno, ahí está la respuesta, no nos vamos a dar. Es contenido privado. Pues bueno, entonces con esto y con la invitación al próximo jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde, estamos concluyendo esta plática. Les agradecemos a los coordinadores de Mercadotecnia y Análisis del Consumidor, Daniel Aguilar, y al coordinador de animación, Adrián Segovia, por estar aquí con nosotros, acompañándonos y compartiendo sus experiencias. Creo que es muy importante el seguir compartiendo estas vivencias, el compartir este tipo de contenido, porque al final es parte de una tradición humana del estar compartiendo conocimiento, del estar compartiendo, de estar pasando de una generación a otra y estar transmitiendo ese tipo de cosas. Y digo, se puede extender a cualquier ámbito, incluso en el ámbito de los videojuegos. Entonces, gracias. Su aporte fue muy interesante y es muy importante para todos. Sí, muchas gracias por compartirnos también sus vivencias y la manera en la que han crecido con estos juegos, al igual que nosotros. No, muchas gracias a ustedes, y es la idea, que alumnos y alumnas de la universidad compartan cosas, aporten algo a la universidad, aporten algo a ustedes mismos, y que la universidad también les aporte estos foros para que ustedes puedan exponer las ideas y puedan organizar lo que desean. Entonces, lo interesante es que nos sigan en OpenStage y que se siga formando la comunidad que ya está teniendo OpenStage, que me parece bastante importante, y que sepan que es un esfuerzo multidisciplinario de 4 licenciaturas, y eso también es importante porque cada una de las licenciaturas con cada uno de ustedes aporta las visiones necesarias para que nosotros tengamos lo que decía Marco como un Piratas del Caribe 360. Sí, muchas gracias por la invitación, y pues sí, el eje transversal, ¿no? El pretexto para reunirnos y hablar de todo esto son los videojuegos, que ya vimos que todos tienen en común, todos tenemos en común, pues, ¿no? Cada quien que podría tener sus preferencias, ¿no? O hasta su manera, ¿no? De ver las cosas, pero ya algo que se tocaba al principio en estos webinars es un poco cómo va cambiando la visión, ¿no? De los videojuegos, ¿no? Como estas cosas que no aportan nada a realmente te dan o algo. Pues, por ejemplo, yo ya soy una generación pues que comparte, ¿no? Esta cuestión con sus hijos, ¿no? O sea, podemos jugar videojuegos, enseñarles cómo estaba la onda de los videojuegos antiguos, consolas, todo este rollo, y que va cambiando un poco esta visión, ¿sí? Que hasta hace no mucho se mantenía como muy en el vulgo, ¿no? Que en el público, ¿no? Que los videojuegos no aportan, ¿no? Hay una aportación, ¿no? Y es un poco como la idea, ¿no? De esta comunidad.
Exactamente. De hecho, de ahí un poco como el eslogan, y creo que tú lo mencionaste al principio, Adrián. La intención de todo este proyecto es que de repente agarres y digas, oye, tengo curiosidad de jugar esto, y mucha gente como que se aleja, dice, no, es que eso no es para mí, como que nunca me ha llamado la atención, ¿no? Pero que le entren, o sea, porque al final es algo muy chido y hay para todos. Entonces, el eslogan de OpenStage es Join the Team, ¿no? Va con esta intención, va con esta energía de únete, ¿no? Atrévete a participar y éntrale también al mundo de la tecnología, éntrale a unirte a algo en donde puedes compartir tus experiencias y que te puede aportar algo. Entonces, justo está muy chido que mencionaste del desempolvar, ¿no? El Super Nintendo, como para retomarlo. Igual, o sea, quien tenga una consola por ahí olvidada, quien tenga por ahí un juego que hace siglos no abre, pues denle y listo. Diviértanse y join the team. Cool. Muy bien.